Se rieron de Walter McCoy por gastar sus últimos $42 en un caballo moribundo, como si su compasión fuera una locura. Algunos vecinos no solo lo despreciaron, sino que lo ridiculizaron abiertamente, creyéndose superiores. Pero al amanecer, Walter apareció montando a Dusty, firme y digno, dejando sin palabras a todo el pueblo. Y solo escuchen cómo este acto silencioso cambió corazones y puso todo en su lugar. El calor seco de la tarde caía a plomo sobre la vieja pista de tierra donde cada primer sábado del mes se celebraba la subasta de ganado en la feria de Cody, Wyoming. El aire olía a heno viejo, sudor rancio y polvo. Ese polvo que parecía adherirse no solo a las botas, sino también a la piel, a la garganta y a los prejuicios. Los rancheros se agrupaban en corros, bromeando en voz alta, ajustándose los cinturones de cuero, golpeando las suelas de sus botas, como si ese ruido bastara para imponer respeto. Camionetas relucientes y caballos de sangre impecable brillaban bajo el sol como trofeos. Y fue entonces cuando apareció él. Walter McCoy, con su paso pausado y la espalda ligeramente encorvada, entró en silencio, arrastrando sus botas polvorientas entre risas apagadas y miradas esquivas. Su camisa de cuadros estaba deshilachada en los bordes, con un botón suelto en el pecho. Llevaba un sombrero de fieltro tan gastado que ya no se sabía si era gris o simplemente cansado. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada, obstinada, clara como la de un joven, aunque marcada por la sombra de los años. Muchos lo conocían, o creían conocerlo. Había trabajado como herrero durante décadas hasta que su cuerpo dijo basta y la guerra, de la que no solía hablar, le dejó más cicatrices en el alma que en la piel. Vivía solo, en un rancho al borde del olvido, acompañado solo por el silencio y los recuerdos. Nadie esperaba que ofreciera una sola palabra. Pero cuando el subastador gritó el número 39, un caballo tan delgado que cada costilla parecía un alambre bajo la piel curtida, con las patas temblorosas y una herida seca en el lomo, Walter levantó la mano. $42, dijo, firme. El establo, por un segundo, quedó en silencio. Y luego estallaron las risas. Risas de esas que no buscan humor, sino superioridad. 42. ¿Estás seguro, viejo? Se burló un muchacho de camisa nueva y botas brillantes. Ese bicho no te va a durar ni hasta la puerta. ¿Para qué quieres ese saco de huesos, Walter? Añadió otro, entre carcajadas. Te vas a enterrar con él. Incluso el subastador, un hombre ya curtido en burlas y espectáculos, intentó suavizar la situación. Ese caballo es, bueno, técnicamente es un caballo, pero vamos, Walter, ni para arado ni para carne sirve. No lo necesito para correr, dijo Walter, sin levantar la voz, sin molestarse siquiera en mirar a los que lo señalaban. Lo necesito para vivir. La risa se apagó, no por respeto, sino porque nadie entendió lo que quería decir. Para ellos, Walter solo había tirado su último dinero en un error ambulante con patas. Pero mientras firmaba con una mano temblorosa el acta de compra, sus ojos no se apartaban del animal que a duras penas se sostenía de pie. Nadie supo que en ese momento Walter no estaba comprando un caballo, estaba haciendo una promesa. No a los demás, no a sí mismo, a ese ser derrotado, al que todo el mundo ya había dado por perdido, tal como una vez lo hicieron con él. El camino de regreso al rancho fue lento. Walter no tenía remolque ni camioneta, solo una vieja carreta de madera con las ruedas algo torcidas que él mismo había reforzado con clavos reutilizados. Cubrió el cuerpo del caballo con una manta tejida por su difunta esposa, no tanto por el frío, hacía calor ese día, sino por vergüenza. No por él, sino por el animal, por la dignidad que merecía incluso en su peor estado. Al llegar a casa, Dusty apenas se movía. Cada paso le dolía, cada respiración era un esfuerzo. Pero Walter no se impacientó. Con manos viejas, acostumbradas a los clavos y al acero, preparó un rincón del establo que ya no usaba desde hacía años. Allí colocó un lecho de paja seca y un cubo de agua tibia con un poco de sal disuelta. Luego coció maíz y lo mezcló con salvado, formando una pasta suave que pudiera comer incluso con los dientes débiles. Los primeros días el caballo no respondía, ni al alimento ni a las caricias,
Pero Walter, como si supiera que la vida a veces regresa en silencio, seguía cuidándolo igual. Cambiaba los vendajes hechos con jirones de sábanas viejas. Lavaba las heridas con infusión de manzanilla. Le hablaba en voz baja. Nunca le exigía nada. «No tienes que demostrar nada, Dusty», decía mientras le humedecía el hocico. «Aquí nadie te va a medir por cuánto corres». Los vecinos no tardaron en enterarse. En un pueblo como Cody, las noticias corren más rápido que el viento entre los pastizales. Algunos pasaban frente al rancho solo para ver el espectáculo. Un caballo moribundo, un anciano solo y testarudo, y un establo al borde del colapso. ¿Qué más hacía falta para alimentar las lenguas? Una mañana, Walter encontró una bolsa de croquetas para perro colgada de la cerca. Había una nota escrita con marcador rojo: «Por si no consigues que tu esqueleto coma pasto». Walter no reaccionó. Solo tomó la bolsa, la dejó sobre un estante polvoriento y volvió al establo. No guardaba rencor, no tenía espacio en su corazón para eso. Desde que había perdido a su esposa, la rabia se le había secado como un arroyo sin lluvia. Solo quedaba el silencio. Y ahora, un caballo lleno de cicatrices. Una noche particularmente tranquila, con las luciérnagas bailando entre las sombras del maíz, Walter se sentó junto a Dusty. El animal, por primera vez, apoyó suavemente la cabeza contra su hombro. «Me recuerdas a mí después de la guerra», susurró Walter, acariciando con dedos temblorosos la frente rugosa del caballo. «Nadie daba un centavo por mí tampoco, y sin embargo, aquí estamos». Los días pasaron, luego las semanas, y poco a poco algo empezó a cambiar. Las heridas se cerraban con lentitud, como si el cuerpo del caballo esperaba permiso para seguir vivo. El pelaje, áspero al principio, comenzó a mostrar leves señales de brillo. Las costillas, aunque aún marcadas, ya no parecían romper la piel desde dentro. Dusty seguía cojeando, sí, pero había algo nuevo en su forma de pararse, una intención, un leve orgullo, como si de pronto hubiese recordado que alguna vez fue libre. Lo que los vecinos no sabían, ni querían saber, era que mientras Walter sanaba al caballo, también estaba remendando algo dentro de sí mismo. No era solo la rutina, ni la compañía, era la oportunidad de volver a ser necesario, de tener a alguien que dependiera de él. Y en ese vínculo silencioso entre un viejo olvidado y un animal desechado, había más humanidad que en todas las palabras burlonas del pueblo. Porque no siempre se necesita hablar para demostrar amor. A veces basta con quedarse, con no rendirse, con cuidar. Era una madrugada como tantas otras en el valle. El cielo, aún cubierto por un velo oscuro, comenzaba a desteñirse lentamente por el horizonte oriental. El aire olía a tierra húmeda y a promesas que solo conocen los que despiertan antes que el sol. Cody dormía, envuelto en la tranquilidad de lo cotidiano, hasta que un sonido poco común quebró el silencio como un rayo seco en mitad del campo. Cascos, fuertes, rítmicos, no el galope impaciente de un potro joven, sino un trote firme, cadencioso, como si cada pisada anunciara algo que ya no se podía ignorar. En las casas más cercanas al rancho de McCoy se encendieron luces. Los perros ladraron inquietos. Algunos vecinos salieron en bata, linterna en mano, arrastrando las pantuflas con más curiosidad que prisa. Había algo diferente en ese sonido, algo antiguo, casi olvidado. Y entonces lo vieron. Sobre la colina que coronaba el valle, contra el primer destello dorado del amanecer, se dibujaban dos siluetas. Una delgada, recta, con sombrero de ala caída. La otra, más robusta, con la cabeza alta, la crin revuelta por el viento, el cuerpo cubierto de cicatrices que no ocultaban su orgullo. Walter McCoy cabalgada. Y no sobre un caballo cualquiera, era Dusty. El mismo caballo que semanas antes parecía a punto de desplomarse, el que había sido objeto de burlas, del que decían que ni sombra podía proyectar. Pero allí estaba, avanzando colina abajo con la elegancia de un veterano, con las orejas atentas, el paso seguro y la mirada firme. No era rápido, pero no hacía falta, porque ese trote no hablaba de velocidad, hablaba de coraje.
El primero en hablar fue el mismo joven que, durante la subasta, se había burlado en voz alta. «¡Ese no puede ser el mismo caballo!». Una mujer mayor, con la linterna temblando en la mano, susurró: «Pero lo es». Y entonces el silencio se impuso como un manto. Las bromas de ayer murieron en la garganta de quienes ya no podían sostenerlas. Las risas se transformaron en ojos abiertos, en cejas alzadas, en bocas entreabiertas. Era como si nadie supiera cómo reaccionar ante algo tan imposible y sin embargo tan real. Walter no sonreía, no saludaba, no buscaba aplausos. Iba erguido en la silla, con una mano sujetando las riendas y la otra descansando sobre el cuello de Dusty, como si solo ellos dos supieran lo que eso significaba, como si ese momento no fuera para los demás, pero los demás, sin quererlo, eran testigos de un milagro. Una niña, desde la valla de su casa, comenzó a aplaudir. Sin saber por qué, simplemente dejándose llevar por algo que su corazón entendía mejor que su mente. Luego otra persona, y otra más. Poco a poco, el aplauso se esparció como un fuego suave en la madrugada. No era ruidoso ni entusiasta, era contenido, reverente. El tipo de aplauso que se le da a alguien que ha hecho algo que va más allá del espectáculo, que ha demostrado que lo imposible a veces solo necesita tiempo, cuidado y fe. Walter y Dusty cruzaron el sendero entre las casas, envueltos por la luz suave del sol naciente, como si la tierra misma los reconociera. Esa mañana nadie volvió a hablar de saco de huesos. Esa mañana, un pueblo entero comprendió que la dignidad no depende de las apariencias, ni del pasado, ni de las risas ajenas. Depende de la voluntad de seguir de pie, aun cuando todos te dieron por perdido. El lunes siguiente, justo cuando el sol apenas despuntaba sobre los campos de alfalfa, una camioneta blanca con el logotipo del Cory Sentinel se detuvo frente al viejo portón de madera del rancho McCoy. Bajó de ella un joven reportero con una libreta en una mano, una cámara en la otra y una expresión en el rostro que mezclaba curiosidad con algo más cercano a incredulidad. «¿Usted es Walter McCoy?», preguntó, quitándose la gorra al ver al anciano sentado junto al pozo, dándole de beber a su caballo. Walter levantó la vista con calma. «Eso dicen», respondió, sin dejar de llenar el cubo. La historia de Dusty había empezado a correr como viento entre pastizales. Un vecino la contó a otro, luego alguien más compartió una foto tomada desde lejos. Esa imagen, recortada contra el amanecer, había llegado al periódico. En menos de 48 horas, la gente ya hablaba del caballo que volvió de entre las sombras. Algunos lo llamaban milagro, otros le decían cuento, pero todos querían saber más. Durante la entrevista, Walter no dijo muchas palabras. Contestaba con frases cortas, sin dramatismo. No exageraba, no adornaba, simplemente contaba lo que había hecho, como quien habla del clima o de los turnos de riego. Pero cada palabra tenía peso, porque venía de un lugar muy profundo. Cuando el reportero le preguntó si esperaba toda esta atención, Walter negó con la cabeza. «No lo hice para que me vieran», dijo, mientras acariciaba el lomo de Dusty, ahora cubierto de pelaje nuevo, suave y grisáceo. «Lo hice porque nadie más lo haría, y él lo necesitaba». Esa frase se convirtió en el titular del artículo. «Lo hice porque nadie más lo haría». Unos días más tarde, una fundación de rescate animal, al ver la historia publicada y compartida miles de veces, se puso en contacto con Walter. Le ofrecieron financiarle mejoras en el rancho, un nuevo establo, una clínica veterinaria portátil, incluso alimento para todo un año. Pero Walter volvió a decir que no. «Si empiezo a aceptar premios por hacer lo correcto», explicó a un voluntario que lo llamó por teléfono, «entonces dejará de ser lo correcto». Y colgó, sin molestarse en dar más explicaciones. Pero no todos los cambios fueron visibles a simple vista. Una tarde, mientras Walter recogía estiércol cerca del granero, escuchó pasos pequeños al otro lado de la cerca. Era un niño, un chico de no más de 10 años, con el cabello revuelto y la mirada baja. Walter lo reconoció al instante.
Era el mismo que, semanas atrás, había arrojado piedras al portón, imitando las risas de los adultos. Esta vez no traía piedras, traía una manzana, roja y brillante, que sujetaba con ambas manos como si fuera algo sagrado. El niño se detuvo, alzó los ojos y extendió el brazo. «Es para él, si quiere». Walter no dijo nada al principio. Tomó la manzana con suavidad, caminó hasta Dusty y se la ofreció. El caballo, con su andar aún lento pero firme, la aceptó de buen grado. Entonces el anciano volvió la mirada al niño. «¿Quieres ayudarme a limpiarle las patas mañana? No es divertido, pero es importante». El niño asintió. No sonrió, no dijo palabra, pero se quedó allí, unos minutos más observando en silencio. Y Walter lo dejó estar. Ese fue el verdadero milagro. No fue la recuperación de un animal olvidado, ni la ovación del pueblo, ni siquiera el artículo que se leyó en otros estados. Fue eso, un niño que cambió piedras por fruta. Una comunidad que empezó a ver valor donde antes veía desperdicio. Un hombre que sin pedir nada había enseñado a todos que lo frágil puede ser fuerte y que lo roto, con cuidado, aún puede sanar. Y todo comenzó con un caballo al que nadie quiso mirar dos veces, excepto él. Con el paso del tiempo, el revuelo en el pueblo fue apagándose, como todo lo que alguna vez fue novedad. La historia de Dusty dejó de ser tema de conversación en la tienda del centro, el artículo del periódico fue reemplazado por otras noticias, y la gente volvió a sus rutinas. Pero en el pequeño rancho al este de Cody, donde el viento se cuela entre los árboles y el silencio tiene sabor a campo, algo había cambiado para siempre. Cada mañana, antes de que el cielo se tiñera de azul, Walter se levantaba, tomaba su taza de café negro sin azúcar y salía al patio. Dusty lo esperaba, como siempre, junto al establo, moviendo las orejas al oír el crujir de la puerta. No necesitaban palabras, bastaba una mirada, un leve gesto, y los dos emprendían su pequeño ritual, un paseo lento hasta la colina que dominaba el valle. No era un espectáculo, no era una rutina diseñada para ser vista, era simplemente lo que hacían, porque podían hacerlo. El camino era corto, bordeado de arbustos bajos y tierra seca, pero para ellos tenía el peso de una travesía. Cada paso de Dusty, aunque medido y aún limitado por las viejas heridas, llevaba un ritmo tranquilo, casi solemne. Ya no corría como antes, ni falta que hacía. Su andar tenía algo que no se podía fingir, dignidad. La clase de orgullo que nace no de lo que se muestra, sino de lo que se ha vencido en silencio. Walter lo sabía. Lo sentía en los huesos, en las manos gastadas que ya no necesitaban demostrar nada a nadie. Porque lo importante no era haber salvado a un caballo, ni haber ganado el respeto de un pueblo. Lo verdaderamente esencial era esto: caminar al lado de alguien que había vuelto a confiar, compartir el amanecer sin esperar recompensa, encontrar paz en lo sencillo. A veces se detenían en lo alto de la colina. Walter sacaba una manzana del bolsillo, la partía en dos y le ofrecía la mitad a Dusty, como si compartieran un secreto. Allí, en ese punto exacto, donde el sol comenzaba a besar la tierra y el silencio era tan profundo que se oía la respiración del mundo, ninguno de los dos pensaba en el pasado, ni en los dolores, ni en las burlas, ni en las pérdidas, solo estaban ahí. Los niños del pueblo, al verlos desde lejos, empezaron a llamarlos los centinelas del amanecer. Algunos incluso subían después de clase para ayudar a Walter con pequeñas tareas: barrer el establo, rellenar los bebederos, pelar zanahorias. No por obligación, sino porque estar cerca de ese caballo y de ese hombre les hacía sentir que algo bueno era posible, aunque nadie lo anunciara. Con el tiempo, Walter dejó de sentirse solo. Ya no por las visitas ni por la atención ocasional, sino porque había recuperado algo que creía perdido: un propósito. No todos los días eran fáciles, a veces el cuerpo dolía o la lluvia impedía el paseo, pero incluso en esas jornadas grises, Walter encontraba consuelo en saber que había hecho lo correcto. No lo perfecto, ni lo grandioso, solo lo correcto. Y eso bastaba.
El rancho no se convirtió en santuario, Walter no se volvió leyenda, pero en la mirada de un caballo antes olvidado y en las manos pequeñas de un niño que un día tiró piedras y otro día ofreció ayuda, había una verdad innegable: que los actos más silenciosos, los más humildes, pueden resonar con más fuerza que 1000 discursos, que la compasión, cuando es genuina, no necesita escenario, y que a veces, al final del camino, lo que uno encuentra no es gloria, sino algo mejor: paz.